Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su podcast. Así funciona tu coco, bro. Un espacio donde vamos a hablar de psicología en palabras simples. Yo soy Andrés Morales, estudiante de psicología, y hoy estoy aquí con alguien muy especial. Hola, hola, yo soy Juan, yo soy el hermano. No entiende mucho de esto, pero pues quiero aprender y vamos a ver qué pasa. Eso sí, claro que sí. Bueno, justamente de lo que vamos a hablar hoy es algo para entender cómo funciona el comportamiento humano con un caso muy especial llamado ¿Qué le pasa a Javier? Que en realidad hace parte del informe de la Comisión de la Verdad. Oye, bro, el otro día escuché algo sobre la Comisión de la Verdad y pues quisiera saber qué es eso. Suena algo como político, complicado, no sé, ¿me podrías explicar? Claro que sí. La verdad es que la Comisión de la Verdad fue una especie de equipo de investigación que creó el gobierno cuando empezaron todo el proceso de paz con las FARC. Entonces su misión era, más allá de castigar o de traer a colación los casos que se habían presentado, lo que querían era escuchar las voces de las víctimas del conflicto y pues entender lo que pasó realmente en todos estos años de guerra en Colombia. Entiendo. O sea, que la gente iba ya a contar su historia o cómo era eso. Sí, exactamente. Miles de personas contaron todo lo que vivieron: desplazamientos, desapariciones, violencia, la idea de que el país pudiera verse en un espejo y entender su pasado. Pues lo que se buscaba era aprender para que eso no se repitiera. Uy, eso suena fuerte, pero pues es también necesario, ¿no? Como que las personas tengan su espacio para poder contar su historia. Sí, 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 sí. Y lo mejor es que lo hicieron pues a través de no solamente documentos, sino también relatos, dibujos, cuentos, en algunos podcasts también. Uno de los relatos que hay es lo que te estaba comentando, lo de ¿Qué le pasa a Javier? Y es una muestra de una historia de vida totalmente afectada por la guerra y que dejó huellas de lo que estamos hablando ahorita, huellas totalmente marcadas en la mente de esta persona. Ah, ok, entiendo. O sea que eso también tiene que ver con la psicología, supongo. Totalmente. Porque muchos de estos traumas que dejó la guerra no se ven, pero se sienten. Y en parte, pues para sanar a todo un país, también hay que sanar como personas. Entonces, esto hace parte de la historia que vamos a contar hoy. Claro, entiendo, eso es verdad. Si queremos sanar como un país, tenemos que sanar como personas. Me contabas que hay una historia sobre alguien llamado Javier. Sí, eh, pues bueno, vamos a hablar de Javier, un hombre que vivió situaciones muy difíciles durante el conflicto armado en Colombia. Su historia está contada en un relato que le dieron como nombre Papi, no te lleves la bicicleta. Ahora que lo mencionas, sí me pareció que alguna vez yo escuché algo de su relato, pero no lo he podido entender. ¿Qué tiene que ver esto en sí con la psicología? Bueno, tiene que ver mucho. A través de su historia podemos analizar dos conductas que podríamos llamar problemáticas, que se explican con teorías de aprendizaje. La primera, que es la reacción emocional intensa ante un estímulo del pasado, y la segunda, que es su aislamiento social. Uy, espera, me hablas de dos problemáticas, pero ¿cuál es la historia en sí? Bueno, no conoces la historia. Lo que pasa con Javier es un hombre del común, trabajador, papá, esposo. Él vivía con su familia en una zona rural de Colombia y un día como cualquier otro, pues como hacemos las personas de a pie, digo yo, se alistó para ir al trabajo, para ir al pueblo, se despidió de su hijita pequeña, quien lo único que acertó a decirle fue antes de él salir de la casa fue: papi, no te lleves esa bicicleta. Entonces, esta es una frase que, pues, aparte que se le da el título del escrito, a él se le quedó muy guardada en su cabeza.
papi, no te lleves la bicicleta. Em, Poco después de que él salió, ocurrió pues lo peor, que es lo que desata o desenvuelve toda esta historia. Javier fue detenido por un grupo armado que lo acusó de colaborar con el bando contrario, bueno, con el ejército. Y lo que hicieron fue golpearlo brutalmente, lo humillaron, lo maltrataron, lo dejaron con heridas físicas, emocionales, y pues la verdad fue que él nunca volvió a ser el mismo. Regresó a casa porque gracias a Dios después de esa golpiza no lo mataron, pero su cuerpo quedó destrozado. Entonces esto lo afectó no solamente por fuera, sino por dentro. O sea, su cerebro lo raptó por completo y lo metió en una burbuja donde intentó de cierta manera protegerlo. Pasado el tiempo, pues sus heridas del cuerpo sanaron, pero pues sus vecinos empezaron a aislarlo por completo porque él dejó de salir de la casa, le daba mucho miedo salir, no quería recordar pero para nada ni pasar por las zonas cercanas donde pasó toda esta vaina. Y Javier terminó pues encerrado en su casa, en su mente, en su dolor. Su hija creció viéndolo como una sombra del hombre que fue. Y pues esta fue la historia que en realidad es bien triste sobre Javier. Y ahora que me cuentas, lo entiendo. Y con eso que le pasó, yo creo que cualquiera quedaría afectado. Me gustaría entender cómo explicas esas conductas que él tomó. Buena pregunta. En realidad son dos conductas que sacamos de mucho que podríamos sacar. Una que es las reacciones emocionales como la ansiedad, la tristeza cuando recuerda lo vivido. Evitar socializar, que fue la otra porque él se aisló por completo. Y pues bueno, si me lo permites, vamos a hacer como el análisis de estas dos conductas que sacamos. Una que es de condicionamiento clásico y la otra que es de condicionamiento operante. Ok, no, sí, de una. Pues quisiera saber qué es eso en verdad. Claro que sí. Tenemos la primera que es la de condicionamiento clásico. Que pues mira, lo que pasa es que Javier en su mente aprendió a asociar cosas del presente con el dolor del pasado. ¿Cómo así? Pues bueno, por ejemplo, cuando Javier volvió de la violencia, sintió mucho miedo y tristeza. Esa fue su reacción natural, sin que nadie se la enseñara. En realidad eso fue lo que él sintió, o sea, como esa angustia y ese miedo a volver a salir de su casa. Ahora, cosas que estaban presentes ese día, como la bicicleta o una canción, una imagen, quedaron grabadas en su mente. Y el problema es que esas imágenes o esas cosas que él vio quedaron asociadas al dolor. Entonces, aunque hoy esas cosas ya no son peligrosas, por ejemplo, una bicicleta no es peligrosa, su cerebro lo reacciona como si sí lo fuera. Entonces, él ve una bicicleta y llora, se pone nervioso, se siente mal, porque pues su mente la relaciona con todo lo que sufrió. Claro, entiendo. Como si su cerebro hiciera una conexión. Él ve la bici, recuerda miedo y se siente mal otra vez. Exacto, tal cual. Eso se llama condicionamiento clásico. Es como si el cerebro hubiera aprendido a tener miedo solo al ver algo que recuerda el momento en el que él sufrió todas esas cosas. Uf, qué fuerte. Pobre tipo. La verdad debió haber quedado marcado con todo eso que le pasó. ¿Y cuál era su otra conducta que me estabas contando? Vale. En la segunda conducta es el condicionamiento operante, que pues esto pasa cuando hacemos algo y dependiendo de lo que sentimos después, esa conducta se repite o no. Como cuando uno hace algo bueno y le va bien, entonces lo vuelve a hacer para sentirse nuevamente bien, ¿sí? Exacto, tal cual. El caso de Javier, él prefiere quedarse solo en casa porque salir le genera mucha ansiedad. Pero cuando se queda, pues él siente alivio y ese alivio, aunque es temporal, hace que su cerebro aprenda. Entonces es como el cerebro dice como mejor no salgo para no sentirme mal. Entonces no salgo para no sentirme mal. Y eso lo que hace es aislarlo.
Claro, o sea que el aislarse lo hace como convertirse como en un escape. Sí, eso es lo que llamamos refuerzo negativo. No es algo bueno que aparezca, sino que se quita de la molestia, o sea, la ansiedad se le va por completo. Y por eso lo repite y lo repite y lo repite, pero no es un comportamiento que le ayude a salir de esta conducta. Claro, o sea, es como si su mente aprendió a quedarse en casa para sentirse calmado, pero a su vez lo ayuda, no, o sea, a su vez no lo está ayudando ni a sanar ni a enfrentar en verdad lo que está pasando. Tal cual. Por eso en psicología buscamos intervenir con herramientas que sí le ayuden a cambiar esa respuesta, que aprenda nuevas formas y pueda manejar su malestar sin aislarse. Bueno, bro, hoy vimos cómo el aprendizaje clásico y operante ayudan a entender las emociones y conductas de Javier. Lo que vivimos puede enseñarle al cerebro a reaccionar de cierta manera, incluso si ya no hay peligro. Claro, por eso es que a veces necesitamos de la psicología para ayudarnos a desaprender lo que ya no nos sirve. Exacto, tal cual. Con el apoyo terapéutico, análisis funcional, nuevos aprendizajes, en realidad es posible que esas conductas se cambien. Así que ya saben, si les pasa algo parecido, no están locos, solo aprendieron algo que ahora necesitan transformar. Tal cual, eso es. Bueno, ya solamente nos queda darle las gracias por escucharnos en Así funciona tu coco, bro. Si les gustó, compartan este episodio y recuerden, la mente es poderosa, muy poderosa. Y también puede transformarnos para bien si trabajamos en ella. Es como cuando decidimos hacer un cambio físico. Tendremos que cambiar nuestras dinámicas, nuestras rutinas. Y ahí sí, como dicen, marcamos la chocolatina del abdomen. Para el cerebro es la misma vaina, hay que sacarle tiempito, hay que poner rutinas, hay que trabajar en el cerebro y meterle con todas las ganas. En serio, muchas gracias y nos hablamos hasta la próxima. Chao, parceros del coco.